redefinir el aspecto de etiquetas HTML puede estar muy bien si todas tienen el mismo aspecto en la página. Pero bueno, esto no es lo habitual. Puede ser que yo quiera un párrafo de una forma y otro párrafo de otra. Entonces, en ese caso, digamos que esta primera técnica de redefinir el aspecto de etiquetas HTML no nos valdría. En este caso, ¿qué tendríamos que hacer? Podríamos ver al primer caso, es decir, los estilos en línea, definir dentro de cada etiqueta el atributo style y a partir de aquí indicar un poco todas las características, y eso pues podría ser una opción. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a definir dos párrafos con estilos distintos. Al primero le vamos a mantener todas las características originales y al segundo vamos a hacerle algún cambio. Voy a quitar ya de aquí la redefinición de la etiqueta P, y lo que voy a hacer, por ejemplo, aquí sería que ahora el color de este párrafo, en lugar de la letra azul, sería, por ejemplo, verde. El borde sería un poco más fino y punteado. Esto se hace con este atributo. El margin también más pequeño y el padding también pues un poco más pequeño. Muy bien. Por último también el color de fondo para que se vea que son completamente distintos. Bueno, entonces esta es una forma de definir estilos que se llaman en línea, y esto me da la flexibilidad de poder aplicar a cada atributo HTML lo que yo quiera. Y esto es lo que estoy consiguiendo. Como vemos ahora, este párrafo tiene su estilo original y este ha cambiado completamente. Podría seguir así, es decir, aplicando estilos en línea a todo lo que es el resto de la página, el resto de los elementos que tenga, pero también tenemos un mecanismo en el cual podemos simplificar bastante. Si no, al final esto, bueno, pensar que a veces un atributo HTML puede tener muchísimos más atributos CSS, entonces esto puede ser un poco locura leerlo. Lo que se suele hacer en estos casos es aprovechar la etiqueta style dentro de la cabecera head e ir, digamos, identificando estilos y luego aplicarlos de forma más sencilla a los atributos HTML. Vamos a definir lo que serían los estilos de clase. Un estilo de clase es aprovechar un atributo HTML que sería class y identificarlo con un nombre, definir aquí todas sus características y aplicarlo a la etiqueta. Vamos a hacerlo. En este caso, para definir un estilo de clase se empieza con un punto y se le pone un nombre. Es como si fuese una variable. Entonces, por ejemplo, en este caso voy a inventarme el estilo, la clase párrafo 1. La forma de definirlo es exactamente la misma. Abro llaves y aquí ahora le pongo todas las características. En este caso, por ejemplo, todas estas. Con esto lo que estoy diciendo es que al párrafo 1 le quiero aplicar todos estos atributos CSS. Vamos a definir un segundo párrafo, por ejemplo, párrafo 2. Lo mismo, abro y cierro llaves. Y aquí voy a llevarme todos estos atributos a esta nueva clase, a estilo de clase. Muy bien, ahora para que estos párrafos cada uno coja su estilo, tenemos que hacer, ya no hace falta recoger el atributo style, sino que recogemos otro atributo que es class. El atributo class me permite identificar un estilo de clase. Entonces, en este primero sería párrafo 1, sin el punto, y abajo lo mismo. Vamos a definirle class párrafo 2. Con esto ya tengo la libertad de definir todos los estilos que yo quiera, todos los estilos de clase que yo quiera, y a través del atributo class, que lo tienen todas las etiquetas HTML, de una forma sencilla, aplicarle estos atributos a cualquier elemento que yo quiera. No tiene ya por qué ser un párrafo, podría ser un bloque, una etiqueta de un formulario, es decir, cualquier elemento HTML. Vamos a refrescar la página. Como vemos, se sigue manteniendo. Vamos a hacer algún cambio, pues por ejemplo, aquí vamos a poner un fondo amarillo para que quede más cantoso y aquí, por ejemplo, una letra en blanco. Muy bien, refrescamos, ya vemos que están cogiendo los cambios. Un poco cantoso eso, vamos a ponerle al revés, gris. Bueno, ya vemos que está cogiendo los cambios. Muy bien, esto ha sido lo que es definir estilos de clase. Hay más formas, vamos a ver a continuación otra forma también de definir estilos. Vamos a ver una última forma de identificar estilos, de aplicar estilos a los componentes HTML de una página,
que es a través de otro atributo que es el ID, identificador. El atributo ID también es un atributo que puedo aplicar a cualquier etiqueta HTML de un documento y sirve para identificar de forma unívoca, distinguir un elemento de otro. Vamos a hacer un ejemplo. En este caso, vamos a volver al caso inicial, es decir, vamos a definir un estilo global para las etiquetas P, con lo cual voy a eliminar esto y voy a dejarlo como estaba al principio. Es decir, un poco el problema que hemos visto es que, bueno, esto está muy bien siempre que yo quiera aplicar el mismo estilo a todos los párrafos de una página. Vamos a ver un poco cómo cambia. Vale, volvemos al punto de partida, es decir, cualquier etiqueta P que yo recoja en este documento va a tener el mismo aspecto. Estoy refiriendo el aspecto de un párrafo. Bien, vamos a suponer que en este caso digo, bueno, pues esto es así en la mayoría de los casos, salvo en un caso puntual en el que yo quiero, por lo que sea, que este párrafo tenga un aspecto distinto. Bien, en ese caso también podría definir lo que se denominan estilos ID. ¿En qué consiste un estilo ID? Bueno, en este caso, en lugar de con el punto, se empieza con la almohadilla y le puedo decir, por ejemplo, que yo quiero definir un estilo que sería un párrafo especial. Vale, entonces el párrafo especial que llevaría pues prácticamente lo mismo, vamos a hacer un copy-paste del párrafo general y vamos a hacerle algunos cambios. Pues por ejemplo le digo, pues el color de letra es verde, el borde es de 1 píxel y por ejemplo con un borde doble, un poquito menos de margen para ver la diferencia y menos padding. Muy bien. Y el color de fondo, pues por ejemplo, bueno, pues poner algo suave, gray. Muy bien, con esto estoy diciendo que la etiqueta HTML que lleve el identificador párrafo especial, le voy a aplicar, aunque sea un párrafo, le voy a aplicar este estilo de aquí. Entonces, yo podría tener varios párrafos, vamos a copiar alguno más, para ver un poquito la idea. Entonces, este es un tercer párrafo con un ID especial, al que aplicamos un estilo de identificador, vamos a poner así, de ID. Para hacer esto definimos el atributo ID y como valor le damos el nombre del estilo, párrafo especial. Muy bien, vamos a ver los cambios. Vale. Aquí tenemos, es decir, ya por último, que todas las etiquetas P de mi página HTML van a tener el mismo aspecto, salvo aquella que he definido de forma especial. Es decir, las características del atributo ID son prácticamente que me sirve para diferenciar un párrafo de otro. Es decir, no puedo, o más que no puedo, no debo indicar el mismo ID en varias etiquetas HTML. Sobre todo, la utilidad del atributo ID se suele utilizar para lenguajes de frontend, en este caso como JavaScript, un lenguaje de navegador, en el que yo, mediante el navegador, puedo hacer cambios en el contenido de esta etiqueta. Con lo cual, el atributo ID, su principal característica es que me permita distinguir de forma unívoca una etiqueta de otra. Por lo cual no es recomendable, no es nada recomendable, es decir, es necesario que cada etiqueta tenga su propio ID y no se repita. Por resumir, tenemos tres tipos de estilos en línea, es decir, definiendo el atributo style, puedo definir yo todos los atributos CSS que yo quiera. Este es el que mayor prioridad tiene, es decir, si yo tengo aquí un P y le aplico un estilo contradictorio, le puedo decir, por ejemplo, oye, pues en este caso, por lo que sea, yo quiero que el color sea amarillo, yellow. Entonces, este tiene prioridad. Vamos a refrescar la página. Entonces, como vemos, aunque yo he definido un estilo arriba P global para todas las etiquetas P, el que más prioridad tiene es el estilo en línea. Es decir, yo pongo esto y ya hace que haga un pequeño cambio al estilo global. Estilos en línea. Hemos visto también que puedo redefinir completamente un aspecto de una etiqueta HTML, redefinir etiquetas, en este caso P, H1. Puedo tener también estilos de clase, recordamos un poquito, con el punto y ponerle, por ejemplo, párrafos, un nombre en general, un nombre de clase, y aquí definir lo que yo quiera, y la forma de aplicarlo sería a través del atributo class, y decirle, por ejemplo, párrafos.
Y por último, lo que hemos visto también es aplicar estilos ID. Es decir, para un ID concreto quiero aplicarle estos atributos CSS. Estas son un poco las opciones que tengo. Ya por último, comentar que habitualmente, como esto se puede hacer muy largo, en los estilos CSS no hace falta que estén en el propio documento. Puedo indicarlos, y es lo más habitual, puedo añadirlos en un archivo independiente y luego hacer una especie de link a ese archivo desde mi página. Vamos a verlo. Por último, vamos a ver cómo llevarnos todos estos estilos CSS a un archivo independiente y poder seguir utilizándolo desde cualquier página HTML. Esto es lo más habitual, ya que permite reutilizar. Es decir, yo tengo una hoja de estilos y puedo copiar ese archivo en diferentes proyectos y de forma muy sencilla aplicarlo a diferentes páginas. Nos da más margen de maniobra. Muy bien, entonces la idea ¿cuál sería? Voy a crear aquí un nuevo archivo. Le puedo llamar como yo quiera, por ejemplo en este caso pues estilos, y la extensión tiene que ser .css. Esto es importante, es decir, el nombre puede ser el que yo quiera, pero la extensión tiene que ser .css. Básicamente esto es otro archivo de texto y lo que vamos a hacer es simplemente llevarnos toda mi definición de estilos a este nuevo archivo. Bueno, en este caso este es un ejemplo, vamos a eliminarlo y nos vamos a llevar estos estilos que son los que actualmente estoy utilizando. Los pegamos aquí, vamos a colocarlos un poco mejor para verlo. Bien, y básicamente es llevarse fuera de este archivo, un archivo con extensión CSS, toda la definición de estilos que yo haga. Aquí, por supuesto, puedo ir añadiendo más. Voy a guardar. Y ahora, para poder utilizar este archivo de estilos desde una página HTML, voy a eliminar esta etiqueta y voy a añadir otra etiqueta que sería link. En este caso, la etiqueta link me permite decirle, bueno, quiero añadir una referencia a un archivo de estilos y aquí sería un poco la ruta. Cómo llego desde esta página de ejemplo HTML a este otro archivo estilos CSS. En este caso, están en la misma carpeta, con lo cual simplemente sería poner el nombre. Aquí podría estar en diferente carpeta porque tengo más de una hoja de estilos, entonces habría que poner primero el nombre de la carpeta y luego el nombre del archivo. En este caso así sería suficiente. Muy bien, vamos a quitar esto que era del ejemplo anterior, en este caso no tiene utilidad. Y vamos a ver, aquí estamos haciendo referencia tanto a un estilo de ID, de identificador, párrafo especial, como pues estamos redefiniendo el aspecto de las etiquetas P y H. Entonces en este caso nos tiene que coger la página y mantener el estilo. Vamos a refrescar. Refrescamos y vemos que se mantiene. Para ver un poquito que esto funciona, vamos a quitar la referencia a los estilos, refrescamos y vemos que se pierde un poco el norte. Lo único que perdura es los estilos en línea. Es decir, en este caso está en amarillo porque estoy aplicando un estilo en línea. Si vuelvo a dejarlo como estaba, ya vemos que está cogiendo la información de esa hoja de estilos. Esta es la forma más habitual de utilizar hojas de estilos en diseño web, haciéndole un archivo independiente y simplemente utilizando un link.